Gracias, doctora. Gracias a todos, gracias por la invitación, gracias a la Academia Nacional de Medicina. Es para mí un gran honor estar aquí y sobre todo pertenecer a una mesa con maestros tan importantes, gente que nos ha marcado en nuestra formación. ¿Cuáles son los avances en el manejo del dolor del paciente pediátrico? Es algo que nos toca ver. Con respecto al nombre de esta mesa es poner al paciente en el centro. En el caso del paciente pediátrico, sí, es poner al paciente en el centro, pero también es poner al cuidador. El cuidador primario es tan importante como nuestro paciente. Muchas veces el cuidador primario también es aquel que sostiene a la familia. Muchas veces el cuidador primario también deja de trabajar por intentar estar cuidando y dándole la mejor atención a nuestros pacientes. No nada más tenemos que asegurar al paciente en el centro, también su entorno económico, su cuidador, y abordar o tratar de hacer que tenga acceso directo al tratamiento y a un diagnóstico rápido. ¿Cuál es el tipo de dolor en los niños? En los niños, como ya vimos, el tratamiento del dolor, el tratamiento y alivio del dolor es un derecho humano independientemente de la edad que tenga el paciente. 1/3 de la población mundial es de menos de 18 años, por lo tanto, una gran cantidad de pacientes que tenemos pueden estar sufriendo esto. Y ahora tenemos muchos que se llaman, a partir de los años 2000, nativos digitales, en donde ellos tienen el dominio del lenguaje de las computadoras, los videojuegos y el Internet. Este es un factor importante también para poder avanzar en cuanto al control del dolor crónico. El 90% de los niños hospitalizados sufren de dolor y ansiedad, miedo, en cada una de estas hospitalizaciones, y menos del 60% les manejan o les tratan o les dan el manejo adecuado. A veces hay lugares en los que sí intentan manejarlo y lo manejan pero de manera inadecuada. Y tenemos que recordar algo muy importante, porque estamos hablando de un adulto en desarrollo, estamos hablando de un niño. El impacto del dolor en el desarrollo de los niños es un impacto a corto, mediano y largo plazo. Deja secuelas. Y como nos dice la definición del dolor, es una experiencia, ¿sí? Es todo lo vivido. Si nosotros no cuidamos esa experiencia en el paciente pediátrico, sí va a tener impacto y va a tener un gran impacto en su desarrollo social, en su desarrollo físico, en su desarrollo mental. Es importante el dolor en el paciente pediátrico. ¿Qué le puede doler a un niño? Todo, lo mismo que a un adulto. Puede tener dolor agudo, el que está relacionado con algún evento quirúrgico, puede tener dolor por procedimientos, desde la toma de sangre, desde el tamiz neonatal, desde el tamiz del talón, ¿sí? Puede tener dolor agudo también por traumatismos, cuántos niños se caen, se lastiman. El dolor crónico también existe en el paciente pediátrico, en pacientes con cáncer, en pacientes con enfermedades inmunológicas, enfermedades como artritis reumatoide, lupus eritematoso, fibromialgia en el paciente pediátrico y también secuelas por el tratamiento, secuelas, dolor neuropático por el uso de vincristina, por el uso de muchos medicamentos de quimioterapia, y a lo mejor el niño se salva del cáncer, pero también le quedan secuelas por el tratamiento, y estas secuelas no hay que dejar de verlas. Y también existe el dolor crónico agudizado, es aquel que agudiza un dolor que ya tenemos bien controlado, un dolor crónico que ya tenemos manejado, pero que de repente puede salirse por alguna de las razones. Otra de las limitantes que tenemos en el paciente pediátrico también es la evaluación del dolor. A diferencia del adulto, no siempre el niño tiene la capacidad de decirnos dónde le duele o qué cantidad o qué intensidad de dolor tiene. Existe para esto, afortunadamente se han desarrollado escalas. Estas escalas nos ayudan a saber si el niño, a través de su conducta, está manifestando incomodidad o dolor. Y esto es muy importante conocerlo. Por eso es parte importante en la capacitación del dolor en el paciente pediátrico. Las escalas autoevaluativas son aquellas que se pueden utilizar en los pacientes que ya verbalizan, en pacientes que conocen los tamaños o las diferencias entre los colores o las diferencias entre los números. Pero estos son niños que estamos hablando a partir de los 7 años. En las escalas conductuales son las que vamos a utilizar en los pacientes preverbales, todos aquellos pacientes de menos de 3 años que no tienen un lenguaje como el paciente adulto. Y en todos aquellos pacientes que tienen problemas para la comunicación, como sordomudos, pacientes con espectro autista, ¿sí? Y pacientes con parálisis cerebral infantil.
Por eso es tan importante conocer la evaluación y saber la evaluación del dolor en los pacientes, este tipo de herramientas que nos ayudan a saber qué tanto de dolor tienen o no. Y, por supuesto, que el dolor también se ve. Y esto se ve a través de los signos vitales de nuestros pacientes, los signos físicos, la frecuencia cardíaca, etcétera. Entonces es importante conocer todos estos factores y saber cuáles son las escalas que se pueden aplicar en determinadas edades. Con respecto al tratamiento en el paciente pediátrico, sí también utilizamos medicamentos no opioides, también medicamentos opioides y medicamentos adyuvantes. ¿Y cuál es nuestro principal freno? Que los medicamentos no opioides también dependemos de la edad. No todos los medicamentos no opioides, llamados los medicamentos comunes, paracetamol, AINES, etcétera, no todos están indicados en todas las edades pediátricas. Y tenemos un grupo con un límite de edad, que son los pacientes neonatos, desde prematuros hasta los 30 días. En estos niños no podemos utilizar cualquier medicamento. Sí, podemos utilizar 2 medicamentos, estamos un poco limitados y tal vez sería paracetamol y morfina. Y no siempre podemos contar con ellos. Entonces es una población que a veces no volteamos a ver y estamos mal porque es donde se forma la primera experiencia del dolor en el paciente pediátrico. Tenemos que manejarlo. ¿Sí? Tenemos también una crisis de opioides en el país que no nos ha permitido tener de manera constante medicamentos para nuestros pacientes con cáncer, pacientes neonatos. No tenemos suficiente acceso a veces a estos medicamentos y eso nos limita y eso nos hace ir un paso atrás con respecto al resto de los países desarrollados y no poder controlar este dolor y entonces tenemos impacto y estamos impactando de manera mal en el desarrollo de nuestros pacientes pediátricos. Y otra de las cosas que tenemos también es que la poca posología que hay para las presentaciones pediátricas. En la institución pediátrica de donde vengo, que es el Hospital Infantil de México, ahorita nos adjudicaron tabletas de morfina de 30 miligramos. 30 miligramos es para un paciente adulto. Para un paciente pediátrico que está necesitando por mucho, un paciente que ya degluta tabletas alrededor que pese 15 kilos, estará necesitando 7 miligramos, 5 miligramos al día, no puedo partir las tabletas, porque entonces mi dosificación estaría confundida, estaría errada. Ese es el principal freno, en que a veces nosotros no podemos dar un adecuado manejo en el paciente pediátrico y nos sentimos cada vez más limitados en esto. Y también dependemos de otra cosa. La administración de los medicamentos para el paciente pediátrico siempre va a depender del cuidador primario. El cuidador primario, cuando afortunadamente es la madre o el padre o los abuelos, sabemos que puede hacer que se le dé la medicación correcta en el momento correcto. Sabemos también que existen niños que tienen cuidadores que no son de la familia. Tenemos niños que están en casas hogar, tenemos niños que están siendo cuidados por un tío, por el padrastro, por la madrastra, y entonces dependemos mucho de estos cuidadores y de la humanidad de ellos para poder dar un tratamiento adecuado. Existen varios mitos que tiene el cuidador, ¿sí? Y todos estos mitos están basados en el miedo del cuidador. No le voy a dar el medicamento porque se queda dormido, no le voy a dar el medicamento porque se va a acostumbrar, si es morfina se va a hacer adicto, ¿sí? Y esto nos marca un problema de avance para poder tener un adecuado control. Y a veces no tenemos un adecuado control fuera de casa. En fin, ¿tenemos algo nuevo en materia de dolor pediátrico? Sí, sí tenemos algo nuevo. Existe hasta el 13.3% del dolor agudo postquirúrgico se puede volver dolor crónico. Y esto es algo que sí podemos manejar y esto es algo en lo que sí podemos avanzar o hemos avanzado. Y hay adelantos en el monitoreo del dolor. Y son varios los adelantos o varios los monitores que ahora existen para poder saber si al niño le está doliendo. Independientemente de que nos comunique o no, podemos nosotros identificar el dolor a través de algunos monitores que ven la respuesta pupilar, que ven la frecuencia cardíaca, que ven la presión arterial, los cambios en la microvasculatura y el aumento en la sudoración. Y uno de los que más se utilizan en el quirófano o en los quirófanos son ¿sí? En el ANI, nos dice cuál es la actividad, si hay malestar por parte del paciente pediátrico, si está presentando dolor, a través de una disritmia a nivel respiratorio que se marca con la frecuencia respiratoria.
También existe el NIPE. Este lo utilizamos más también en el paciente neonato. En aquellos neonatos graves que han tenido que ser sometidos a cirugía y que a veces tienen largas permanencias en los cuidados, en cuidados neonatales intensivos, con esto nosotros podemos saber si hay disconfort en el paciente pediátrico, en el neonato, y entonces podemos aumentar y nos sirven como guía para poder incrementar o no nuestro manejo analgésico. Y otro de los factores importantes también es el manejo de la ansiedad prequirúrgica y el dolor, y esto lo podemos obtener, por eso les decía que son nativos virtuales, porque podemos hacerlo a través de la realidad virtual. Esto se puede aplicar en algunos procedimientos quirúrgicos después de previa una valoración preanestésica en el que se les pone una realidad virtual inmersiva, y esto disminuye mucho la ansiedad y la respuesta al dolor posquirúrgico. Esto lo estamos empezando a utilizar en nuestro hospital, pero solo tenemos uno de estos aparatos. Pero podemos empezar, si alguien quiere donarlos, sería muy bueno. De manera que los niños también sienten dolor, los niños también se enferman, los niños también fallecen y sufren por dolor. Es muy importante entender que un niño tiene esas mismas limitantes igual que un paciente adulto, y todavía más, porque van a marcar sobre su desarrollo mental, su desarrollo social. ¿Qué podemos adelantar? ¿Cuál sería el real adelanto que podemos tener o el real avance que podemos tener en pediatría? Sería hacer todas las gestiones necesarias para poder tener y garantizar un acceso a medicamentos en posología pediátrica. Creo que ese sería en realidad el avance más grande que podríamos tener en nuestro país. No dejar de verlos, tratarlos y a tratar de evitar ese sufrimiento por dolor. Les agradezco la atención. Muchas gracias, doctora Sosa. A continuación tenemos al doctor Jorge Guajardo Rosas. El doctor nos va a hablar acerca de la situación actual del paciente y la familia.